Entonces, quiero que me acompañe al libro de Tito, capítulo 1, versículo 5, y damos en esta mañana entonces la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos que se van a conectar a través de Facebook. Tito, capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice la palabra. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, y tenga en cuenta esa palabra corrigieses, lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hasta allí nomás, hermanos. Vamos a orar así todos juntos, hermanos, y públicamente, para que el Señor nos guíe en esta mañana. Maravilloso y buen Señor Jesucristo, nuevamente, Señor, estamos delante de ti, dándote muchas gracias, porque tu Santo Espíritu es quien nos revela tu palabra. Esta mañana, Señor, agradezco a ti por los hermanos que están en este lugar y por aquellos que nos verán a través de esta plataforma en Facebook y por supuesto en YouTube. Danos, Señor, la gracia, danos la capacidad y danos el entendimiento y ayúdanos para que la palabra de Dios sea establecida en cada corazón y en esta mañana podamos desaprender para aprender. Amén. Muy bien, quiero invitarle para que se siente y vamos a leer, hermanos, una vez más. Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito será nuestro tercer libro del Nuevo Testamento en leerlo, hermanos, y quizás en estudiar. Recordemos entonces, amados hermanos, antes de leer Tito 1:5, que lo que vamos a leer es el propósito principal de esta carta. Cuando usted va a Tito, usted va a entender que el versículo 5 es el propósito por el cual Pablo está escribiendo esta carta. Claro, hermanos, hay otros propósitos, pero este es el principal. Leamos Tito 1:5 y permítame recordarle a usted que la enseñanza de hoy lleva como título Beneficios de una membresía saludable. Esta es la cuarta parte, hermanos. Hemos decidido enseñar cada 15 días sobre la membresía y cada 15 días sobre el libro de Filipenses expositivamente. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Entonces la pregunta que uno tiene que hacer al texto, hermanos, si lo fuéramos a estudiar es, ¿por qué el apóstol Pablo o para qué el apóstol Pablo dejó a Tito en la isla de Creta? Pues la respuesta, Pablo no la da. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Como introducción, hermanos, a esta cuarta enseñanza sobre la membresía, quiero decir lo siguiente, hermanos. Una membresía que tiene, una iglesia, que tiene una membresía bíblica y que por supuesto determine por las Sagradas Escrituras ser bíblica, ser escritural, ser una iglesia con una doctrina sana, debe evaluar, hermanos, y debe corregir constantemente muchas cosas de la iglesia local. Es decir, hermanos, una iglesia local en primera medida no se puede mandar sola, porque tiene una asamblea, tiene un grupo de hermanos que están vigilando, que deben ser personas que en todo momento deben estar revisando cómo predica el pastor o los hermanos, cómo se manejan las finanzas, es decir, hermanos, todas las cosas. Y cuando yo hablo de evaluar y corregir constantemente, hermanos, estoy diciendo es que tienen que ver obligatoriamente unos parámetros para que yo pueda medir, pero no a mi manera, sino a la manera de la Biblia. Porque es que el problema también radica en algunas iglesias locales, es que hacen mediciones o hacen evaluaciones no conforme a lo que la Biblia determina, sino conforme es a lo que a mí me parece. Por eso, hermano, es que cuando se habla, por ejemplo, del principio regulativo, entonces vemos que hay iglesias que hacen lo que quieren hacer porque no entienden lo que la Biblia enseña, porque realmente no estudian lo que la Biblia enseña.
Entonces, hermanos, para nosotros evaluar y corregir constantemente nuestra iglesia local, se deben tener algunos parámetros. Permítame entonces, hermanos, y esto es solamente la introducción, permítame entonces mostrarle a usted cuáles son los parámetros bíblicos con los cuales una iglesia debe evaluarse o corregirse. En primer lugar, hermanos, la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Lo primero que usted debe tener claro. Si usted entra a un lugar o a usted lo invitan, lo primero que usted tiene que notar es lo que están enseñando. Porque sería ilógico, hermano, que usted primero viera la persona que está cantando, o los instrumentos, o el lugar, si es grande o es pequeño. Eso, hermano, no es lo importante. Y la Biblia así nos lo enseña. Nosotros somos los culpables de que hoy en día, hermanos, muchas personas tengan en su pensamiento el mal hábito de buscar una iglesia grande porque ellos piensan que allí sí está el Espíritu de Dios. Pero pues realmente, hermano, una iglesia grande, mediana, pequeña, pues realmente no es un termómetro para evaluar. Bueno, si usted quiere evaluar cuántas personas asisten, bueno, está bien, pero pues nada más. Entonces, hermanos, el primer parámetro es la enseñanza de la Escritura. ¿Qué debo hacer yo? Debo revisar con la misma palabra de Dios lo que la persona a mí me está enseñando. Debo revisar si lo que ese hombre a mí me está predicando realmente sí se ajusta a lo que la Biblia enseña. Ahora, si se ajusta a lo que la Biblia enseña, pero no se ajusta en su mente, entonces hay un problema. ¿Y el problema de quién es? ¿De la Escritura o de la persona? De la persona. Y le voy a decir por qué, queridos y amados hermanos. Porque cuando el Señor nos permite salir de congregaciones donde no se enseñaba la palabra de Dios de una manera bíblica o de una manera transparente, cuando llegamos a otro lugar nos cuesta y nos va a costar ajustarnos, por supuesto, nuestro pensamiento a la palabra, porque desafortunadamente eso fue lo que aprendimos y ese hábito está en nuestra cabeza. Pero hermanos, lo correcto cuando usted lo inviten a una iglesia local es la enseñanza y que la predicación sea fiel. Los que predicamos la palabra de Dios no estamos llamados en un púlpito a contar chistes para que la gente se sienta bien o hacer reír a las personas con anécdotas o con historias o con cuentos. La palabra de Dios es lo que debe, hermanos, siempre estar por delante. Entonces, hermanos, lo primero que yo debo evaluar o lo primero que yo debo tener como parámetro para evaluar si esa iglesia realmente sí cumple con los lineamientos bíblicos es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanos, recuerde que la palabra de Dios tiene una sola revelación para todos. El grave problema es la interpretación que cada cual le da. Ese es el problema, hermanos. Entonces yo voy a la Biblia, pero no estudio fielmente, no veo el contexto anterior, no sé quién escribió el libro, no sé para qué se escribió, simplemente tomo un versículo, lo saco del contexto y se lo doy a alguien. Y entonces yo creo que así se debe hacer porque así me lo enseñaron. Y así no se debe hacer, hermanos. Debe haber una sola, existe una sola revelación. Es decir, lo que aquí prediquemos, tiene que también predicarlo el pastor de la esquina o de otro barrio. Porque si no es así, hermanos, entonces tiene que haber una dificultad en alguno de los dos. Pero la Escritura no. La Escritura tiene la razón. El problema es quién predique la Escritura. Entonces, hermano, el primer parámetro es ese, la enseñanza de la Escritura. Usted tiene que evaluar. Usted tiene que tener discernimiento, o debemos tener discernimiento. Yo no puedo decirle amén a lo que yo sé que no es amén. Yo no puedo decirle gloria a Dios a algo que yo sé que es humanista y que no es bíblico. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Lo segundo que se debe evaluar, y esto, hermano, los más hábiles
lo quitan, porque no, a ellos no les interesa esto que voy a decir. Lo segundo, hermanos, que se debe evaluar es la conducta del pastor, o la conducta de los pastores, pero no solamente de los pastores, sino también la conducta de los diáconos y de los que se les permite enseñar. Y por supuesto, hermanos, aquí se deben formular 3 preguntas que son claves y que son determinantes. La primera pregunta: ¿cuál es el comportamiento del pastor o de los pastores o de los hermanos que enseñan? ¿Cuál es? Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que si usted tiene a su lado a su familia, pues deberá ser su familia quienes informen a la iglesia local si esa persona no está andando conforme a los lineamientos bíblicos. Porque es que a veces, hermano, puede suceder, entonces tapamos o cubrimos a ese familiar para que no salga a la luz lo que él hace. Pero eso no es lo que el Señor dice en su palabra. Debemos, hermano, tener toda la responsabilidad de mirar cuál es la conducta de aquel que está en el púlpito. También, hermanos, hay una segunda pregunta que debemos hacer, y es esta: su conducta, es decir, de aquel que predica, ¿su conducta es digna de imitar, sí o no? Eso es lo que yo debo preguntar. Es decir, la manera en que él actúa, la manera en que él habla, la manera en que él se comporta con su familia, con sus hijos. Porque es que usted puede decir, no es la manera, porque es que yo ya tengo un hogar y mi hogar ahora se forma a mi manera. No, mi hermano, creo que está equivocado. Su hogar debe formarse conforme a los parámetros de la Biblia. ¿Sí? Cuando yo hablo de conducta es posiblemente, hermano, ver a ese hombre que predica y saber que esa persona a mí me está bendiciendo, en lo que él hace, en lo que él habla, en la manera en que él se viste, la manera que él habla, en su conducta. Cada uno de nosotros debe hacer esa evaluación, hermanos. Aquí en esta iglesia local solamente hay 2 personas que enseñamos, por la gracia. Entonces ustedes deben evaluar eso, hermanos. Y miren la tercera pregunta: ¿su vida pública y su vida privada son testimonio? Porque usted conoce nuestra vida pública, ¿sí o no? Es decir, un poquito. Ok. Pero venga, yo me meto un poco más allá y pregunto sobre su vida privada. ¿Cómo es? Realmente, si es ese hombre, si es esa, hablando de los pastores y hermanos, si es ese hombre que realmente se para acá y eso que dice que vive realmente en su casa, fuera de su casa, también lo pone en práctica, porque puede ser que no lo haga. Miren el tercer parámetro que usted tiene que tener muy claro, hermanos, en el momento de evaluar o corregir una iglesia local: el principio regulativo, hermanos. El principio regulativo. Pregunta: ¿qué es el principio regulativo? O el principio regulador. El principio regulativo es el modo aceptable de adorar a Dios instituido por Él mismo. Entonces, hay una manera, hermanos, hay una forma que el Señor ha determinado para que nosotros le adoremos. Una sola forma, no 2, no 3. Una sola forma. ¿Y dónde está establecida? En la palabra de Dios. Ahora, hermanos, yo no me voy a meter aquí, no me voy a meter y no voy a hacer preguntas que quizás todavía no debemos formular. Pero solamente quiero dejar abierto esto. Hay una manera bíblica en la cual debemos adorar al Señor. Y no precisamente, hermanos, son las danzas, para que usted lo sepa. Y no precisamente es cantar en lenguas, para que usted lo sepa. Nuestra confesión de fe, hermanos, la Confesión de Londres de 1689, en el capítulo 22, párrafo 1, mire lo que dice: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios
fue instituido por Él mismo. Y está, perdóneme, de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones o invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, hay una sola manera de adorar al Señor y fue el Señor quien la dictó. Fue el Señor quien dijo cómo quería que le adoráramos. Para eso es necesario, hermanos, entonces empezar a estudiar, y lo vamos a hacer muy juiciosos, y entender el principio regulativo. Por supuesto, aquí ya hemos enseñado algunas cosas. Entonces, hermanos, eso es lo tercero que usted tiene que tener en cuenta en el momento de corregir o de evaluar una iglesia. No solamente, hermanos, llegar a una iglesia, sentarme, acomodarme, mirar para arriba, mirar para abajo, mirar las paredes, si son blancas, si son negras, el púlpito, no, hermanos. Eso es lo que menos debería preocuparnos. Miren lo cuarto, hermanos, el comportamiento, y yo sé que aquí ya vamos a entrar a otros terrenos, el comportamiento de los miembros y asistentes al servicio de adoración. Es decir, todos los hermanos que asistimos, ¿no, hermanos? Es importante, entonces, escúcheme, evaluar. Así como usted dice, ok, vamos a evaluar al pastor y a los que predican. Pues espérese un momento, porque también es importante evaluarlo a usted que asiste a la iglesia. ¿Cómo debemos evaluarlo? Por las Escrituras y a conciencia. Pero no solamente acá en el culto, sino también por fuera de la iglesia, hermanos. ¿Y quiénes son los que hacen esta evaluación? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Y usted tiene que permitir que a usted se le enseñe. Usted tiene que permitir que a usted se le corrija. Y voy a poner un ejemplo que se me viene en este momento en la cabeza. Si usted asiste con un hermano de carne a la iglesia, y usted sabe que ese hermano en la semana, toda la semana pecó, toda la semana está haciendo lo que no agrada al Señor, y usted se sienta al lado de él o de ella, y pasan las semanas, y usted nunca habla con los pastores para que ese hermano o esa persona sea corregida, usted también, lo que él haga o lo que ella haga, se le cuenta a usted también como pecado. Para que usted lo tenga muy claro. Es decir, hermanos, si yo sé que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos están en pecado, pero yo simplemente guardo silencio para que nadie diga nada, pues, hermano, creo que usted está siendo irresponsable como creyente. Entonces, hermanos, también debemos evaluar el comportamiento. Si su esposa no cumple en su hogar con los quehaceres, si está, por supuesto, en la casa, hay que corregir, hermanos. Hay que corregir. Y mire el punto número 5, hermanos. El cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los miembros. Entonces, hermanos, también debemos revisar si cada uno de nosotros, y ahí sí ya nos compete a todos, hermanos, si cada uno de nosotros está cumpliendo con aquello que profesamos o que decimos ser. De no ser así, hermanos, a usted no se le puede llamar hermano ni hermana. Si usted solamente dice yo soy cristiano cuando estoy en el culto, pero en la calle, en su colegio, en la universidad o en su casa, usted es un demonio completo, ¿cómo pretende que se le llame a usted hermano? ¿Me hago entender, hermanos? Por eso decía que de pronto esto puede molestar un poco. Pero, hermanos, si no predicamos de esta forma, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Siempre con pañitos de agua tibia? La iglesia local y sus ancianos estamos llamados, sin ninguna excepción, a corregir entonces, hermanos, lo deficiente
¿Para qué, hermanos? Para que Cristo siempre sea glorificado, hermanos. Siempre. El nombre del Señor siempre debe glorificar, debe ser glorificado. Estas enseñanzas, ¿qué hacen? Matan su orgullo, quebrantan su egocentrismo, pero usted le permite, hermano, que usted viva una sana enseñanza. Usted sabe cuántas personas posiblemente, hermanos, irán al infierno y que se han declarado públicamente cristianos. Muchas, porque se acomodaron no a la palabra de Dios, sino a una religión. A eso se acomodaron. Ok, yo soy cristiano, sí, pero yo soy grosero. Soy cristiano, pero hago las cosas a mi manera, no a lo que le dice la Biblia. Soy cristiano y ultrajo al que se me ponga por delante. Eso no es ser cristiano, hermano. Es una persona que no conoce al Señor. Entonces, hermanos, hay más criterios, claro, hay muchos más criterios que deberíamos tener en cuenta, hermanos. Pero si usted revisa estos 5 puntos, se va a dar cuenta que intrínsecamente hay otros allí. Hay otros metiditos allí. Hermanos, esta enseñanza, si usted está notando, la voy a compartir solamente a través de 2 puntos, que van a ser los principales. Primero, Pablo deja a Tito en Creta, pero ¿para qué lo dejó? Pablo deja a Tito en Creta, pero ¿para qué lo dejó? Es una pregunta que nosotros debemos hacernos, hermanos, y no simplemente inventar cosas que ni sabemos. Y segundo, hermanos, ¿qué debía corregir el joven pastor Tito allí en Creta? ¿Qué debía corregir? Ahora, hermanos, esta enseñanza, escúcheme y présteme atención y no se me duerma. Esta enseñanza va dirigida a esto, para que usted en esta mañana mire su vida, mire su corazón, evalúe no solamente la iglesia, sino su vida, y usted corrija, hermano, lo deficiente que usted tiene. Porque si usted no se corrige, hermana y hermano, yo no le garantizo que el día que usted parta con el Señor, abra sus ojos y vea a Cristo. Eso no se lo garantizo. Y yo sé que aunque la salvación es eterna y es por gracia, pues hermanos, esta mañana entendimos, hermano, es Dios quien escoge. Él establece todos los parámetros, no nosotros. Entonces, hermano, ¿está preparado en esta mañana? Poquitos, hermanos. Iniciemos nuestra exposición. Primer punto, hermanos, Pablo deja a Tito en Creta para corregir lo deficiente. Permítame, hermano, de la manera más sencilla definir qué significa corregir. La palabra corregir, hermanos, significa o da la intención, más bien, porque es una palabra griega, y esta palabra griega da la intención de hacer esto que le voy a decir. En primer lugar, poner en orden aquello que está en desorden. Poner en orden aquello que está en desorden. Y permítame hacerle solamente esta pregunta. ¿Habrán cosas en nuestra vida que están en desorden y necesitamos ponerlas en orden? ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque parte de lo que vivimos en la actualidad, hermanos, es por nuestras decisiones. Por nuestras decisiones vivimos lo que estamos viviendo. Por nuestro mal comportamiento, por nuestro pecado. Lo segundo que significa corregir, hermanos, es esto: acabar de organizar. Eso significa corregir, acabar de organizar. Lo tercero, arreglar algo que se está dañando. Vea qué importante esto. Arreglar algo que se está dañando. Entonces, hermano, cuando yo voy a corregir algo en mi vida, es porque eso se está dañando. Y necesito hacer un stop o un alto. Y necesito inmediatamente mirar cómo yo lo corrijo. Lo tercero, hermanos, completar una reforma. Es decir, usted había iniciado algo, pero quizás, hermano, usted no continuó con ese arreglo o con esa reforma que usted inició y sencillamente ahí quedó.
Entonces es completar una reforma, corregir. Y finalmente, hermano, enderezar algo que se está torciendo. Enderezar algo que se está torciendo. El grave problema de los seres humanos es que no les gusta que se les diga su pecado, o no nos gusta. No nos gusta que se nos corrija, nos molesta, nos da ira. Y el problema, hermano, de algunos y de algunas, hablando en términos muy generales, es que llegan a tener 50, 60, 70 años y siguieron con esa misma situación que nunca quisieron corregir. ¿Sabe cómo se llama eso, hermanos? Malos hábitos o mañas. O ser personas contumaces, tercas, que nunca quisieron, sino que pensaron que esa era la vida que yo tenía que seguir. Entonces así voy a seguir siempre. No sabe lo que está haciendo, no sabe el daño que se está haciendo a usted mismo, hermano, o a usted misma, querida hermana. El diccionario español, hermano, nos da otros sinónimos para comprender la palabra corregir. Mire, amonestar, eso es corregir, amonestar. Castigar, cuando usted sabe que algo no anda bien y usted quiere, por ejemplo, que su hijo se reforme o que su hijo cambie su manera de pensar o de vivir la vida, ¿usted qué tiene que hacer? Amonestarlo, ¿cierto? Castigarlo, reprenderlo, censurarlo, ¿sí o no, hermanos? Pero volvamos a los graves problemas. El grave problema, hermanos, es que llegamos a una edad como papás donde pensamos que ya no somos papás, sino que pues haga lo que quiera. Al fin y al cabo, no. Momento. Usted va a ser papá hasta el día que usted esté en esta tierra. Hasta ese día. O sea que papá y mamá, aún si usted está casado, tienen que ayudarle, corregirlo, decirle, venga para acá, nene, eso no se hace. Venga para acá, eso está mal. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos cierta edad y decimos, no, yo no me meto porque es que... Ahora, hermanos, hay que aclarar que hay situaciones en las cuales yo debo opinar cuando me lo permiten, ¿no? Hay otras que no, usted no debe meterse, porque en vez de ayudar, daña. Entonces, hermanos amados, de aquí en adelante inicia mi enseñanza. El joven y pastor Tito estaba en la isla de Creta, fue enviado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dejó allí porque, aunque Tito era muy joven, tenía que corregir muchas cosas, hermano. Muchísimas cosas. Ahora, era un trabajo fuerte, era un trabajo agotador, era un trabajo preciso, porque es que, hermanos, seamos honestos, cuando se levanta un hombre a servir en la iglesia, esa persona ni se llega a imaginar en qué se va a meter. El trabajo de la iglesia es fuerte, es agotador, hermanos. Es un trabajo que no es bien recompensado por el hombre, ¿no? Porque por Dios sí. Por el hombre no, pero por Dios sí. Esto era lo que tenía que hacer Tito. Corregir algunas cosas que se estaban haciendo mal. ¿Sabe cuál era la ventaja de Tito? Que el Espíritu Santo de Dios lo estaba guiando. No como ahora, hermanos, que muchos abren una iglesia o colocan una iglesia, pero el Espíritu de Dios no les guía, sino que repiten lo que otros hacen como la repetición. Ahora, hermanos, ¿por qué entonces una iglesia debe corregirse? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que evaluar periódicamente cómo va la iglesia? Por varias cosas. Primero, para que esa iglesia se mantenga sana en su eclesiología. Eso es lo primero. Segundo, porque se debe poner en orden el desorden, ¿sí o no, hermanos? Yo no creo que usted, querida hermana, o usted, querido hermano que ayuda en casa, no creo que usted vaya a cocinar cuando la cocina está patas arriba. Está para el tomate, los huevos, o sea, una cochinada.
Creo que usted primero limpia y usted ya comienza a hacer su comida. Creo yo, hermano. Si no es así, corríjase. Pero mire también para qué, hermanos. Para corregir lo deficiente en una iglesia, hermanos. Ahora, ¿será que una iglesia local debe ser corregida, sí o no? Sí. ¿Será que una iglesia es perfecta? No. Comenzando por usted y por mí, que la hacemos súper imperfecta. Cuando somos groseros, cuando somos toscos, cuando somos orgullosos, cuando pasamos por encima de todo el mundo, cuando miramos mal, cuando tenemos actitudes que no son correctas y no nos importan, cuando hacemos sentir mal al hermano. Eso somos nosotros, hermanos. Así somos nosotros. Ahora, hermanos, ninguna iglesia es perfecta, pero cuando se hacen las correcciones, présteme cuidado, las correcciones necesarias, pues, hermano, creo que la iglesia comienza a surgir de la mejor manera, ¿cierto? Ahora bien, hermano, debo decir esto, a algunas personas les va a molestar cuando se predica la palabra de Dios. Se van a molestar. No les va a gustar. Y de pronto van a decir, uy, ¿yo dónde me metí? ¿O dónde me metieron? Pero esas personas, hermanos, ¿sabe qué va a suceder? Se van a ir de la iglesia. Porque es que una iglesia bíblica siempre va a llamar al arrepentimiento a través de la palabra. En todos los cultos usted va a escuchar esta frase: arrepiéntase, pecador. Ese es el grito de batalla para que usted entienda, hermano, que si usted sigue viviendo su vida en pecado, no estará con el Señor en la eternidad. Es nuestro grito de batalla: arrepiéntete, pecador. Entonces, hermanos, cuando uno predica de esta forma, la gente se molesta. ¿Sabe por qué se molesta? Porque nunca fueron cimentados en la palabra, sino en las emociones. Y permítame decir esto, que quizás vaya a molestar. Entonces, un día llegaron a una iglesia, los emocionaron y les dijeron, bueno, nos vamos a ir para una salida de 3 días. Allí usted va a conocer a Cristo. Aquí no, allá sí. Y al llevárselos a ese lugar, pues les hicieron una y otra cosa, y al final regresaron a Bogotá o donde sea, diciéndoles, ustedes ya llegaron cambiados. Pero nunca se les enseñó que son pecadores y que pueden volver a caer, y que seguirán luchando con su pecado. Y por eso es que muchos andan por ahí diciendo, soy cristiano, pero sus vidas son paupérrimas. Unas vidas de miseria, unas vidas tristes, que ellos se ven al espejo y lo único que pueden ver es un esqueleto, un muerto viviente. Pero para eso está la gracia. ¿Sabe qué hace la gracia? La gracia te muestra a ti en un espejo. Aunque quizás no eres el más agraciado de los hombres, pero eres uno de los que irán a la eternidad con el Señor. Amén. Porque fuiste salvado por gracia. Hermanos, cuando hacemos correcciones en una iglesia, hay otros hermanos que sí se alegran, que lloran, que dicen, necesitaba esto, necesitaba que Dios me mostrara mi pecado para ahora sí corregirme. Pero habrán otros, y finalmente, que van a seguir ahí, en sus mismas presunciones, con sus mismos pensamientos, y llegarán a ser ancianos mañosos, canzones. No los va a soportar nadie. Lo llevan a un ancianato, no, lléveselo acá porque tampoco acá. Hermano, yo les estoy dando algo que es verdadero. No es para que usted se siente mal, hermano. Bueno, y si se siente mal, pues, ¿qué podemos hacer, hermano? Sí, se trae mal. Yo no estoy predicando para que se sienta mal, la verdad. Es la palabra que nos hace sentir mal. La palabra deficiente, hermanos, porque Pablo también habla de deficiente, ¿cierto? Nos da la idea de algo defectuoso, algo erróneo, algo imperfecto. El apóstol Pablo le dice a Tito, acabe usted de reformar algunas cosas en la isla de Creta que están erróneas, que están defectuosas, que están imperfectas. Tito,
hermanos amados, debía poner en orden algunas cosas que el apóstol Pablo dejó al pendiente cuando él salió de la isla de Creta. Usted puede ver esto, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 27. Cuando usted va a Hechos 27, usted se puede dar cuenta de que Pablo estuvo allí. Ahora, hermanos, Pablo conocía la problemática que vivía Tito y la problemática que había allí en la isla de Creta. ¿Sabe qué tenía que hacer Tito? Corregir lo deficiente allí. Pero ¿sabe qué debemos hacer la iglesia? O los que estamos en la iglesia local, corregir las mañas, los hábitos, los pensamientos, las actitudes de los hermanos, por la palabra de Dios. ¿Qué es lo más difícil? ¿O no, hermanos? Usted puede arreglar un carro, usted puede arreglar un televisor, pero ayudarle a un hermano a que cambie su pensamiento es complejo. Porque como humanos siempre nos vamos a sentir atacados. Siempre. Uno predica un mensaje, uy, ese es como para mí. Dicen por allá, para mí. ¿Quién le dijo al pastor eso? No, nadie, hermanos. Es que no hay necesidad. Hermano, te pregunto muy honestamente y tú mismo respóndete. ¿Necesitas corregir algo en tu vida? ¿Sí o no? ¿Hay algo que no te está dejando avanzar en las cosas del Señor? Solamente tú lo sabes. Hermanos amados, debemos corregir en amor a otros hermanos, ¿sí o no? No haciéndoles malas miradas, no gritándolos, no haciéndolos sentir mal. En amor, hermanos. Usted nunca se le olvide esto, en amor. Cuando usted quiera corregir a alguien, hágalo en amor, no haciéndolo sentir lo peor del mundo. Si usted le presta, por ejemplo, espero que no, pero si le presta dinero a alguien, hermano, y si usted le va a cobrar, cóbrele, pero en amor, no siendo grosero, tosco, a la paga, si se da cuenta. Mi mamá me dijo que no le prestara, vea, no, hermanos, en amor. Hermanos, ¿me estoy haciendo entender, hermanos? Sí. Esta enseñanza no es, hermanos, solo para que nos cause gracia, que nos puede causar gracia. Es para, hermanos, para que yo piense cómo está mi vida y para dónde voy, hermanos. Porque si yo no evalúo eso y simplemente salgo con el tema de, ay, ya me hizo reír, no, hermanos. Sí, pues si se rió, chévere, pero o sea, no es la intención solamente. Hermanos amados, los cambios dentro de una congregación realmente son buenos, ¿o no, hermanos? Son muy buenos, son sanos y son necesarios porque nos ayudan a crecer. Las iglesias enfermas jamás harán cambios porque ellos están cómodos, porque la gente está cómoda. Por ejemplo, cuando alguien idolatra a un pastor, él es mi pastor y como él no hay dos y lo amo. Y el pastor, usted sabe que no está predicando bien la palabra, lo amo, lo quiero, y no se metan con el ungido. Hermanos amados, cuando el pastor o algún hermano en una congregación está detectando que hay situaciones o cosas que no están marchando de la manera adecuada, de la manera sensata y de la manera bíblica, tenemos que hacer un cambio y tenemos que reflexionar. Y esto, hermanos, creo que también le compete a usted que es casado. Usted que lleva tantos años de casado, si usted ya se acostumbró a esa vida, a una vida de maltrato, a una vida de groserías, a una vida de ser inflexibles, pues tiene que corregirse. Es que Dios no llamó a los matrimonios a que vivan así, sino que vivan bien en el Señor, tranquilos, con gozo. Si tú, mi querido hermano, maltratas a tu esposa, o tú, mi amada hermana, maltratas a tu esposo, corrígete. Corrígete. Si tú, amada hermana, eres la que mandas, la que gritas, la que hace sentir mal a todo el mundo, corrígete, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Y si tú, querido hermano, te has vuelto como maduro, ya sabe, corríjase.
Acompáñeme a Mateo 7, versículos 24 y 27. Hermano, ¿se está incomodando en esta mañana? Qué bueno. Qué bueno que esté incómodo. Veo hermanos que se mueven, que miren la hora, nos queremos ir. La silla está como dura, ¿cierto, hermano? Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué, hermanos? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Miren el verso 25, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando yo hablo de corregir, hermanos, es ir a Cristo, pedir perdón, arrepentirnos y volver a evaluar. Y si es necesario comenzar de cero, hacerlo, hermanos. En el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre como insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué, hermano, hay iglesias en ruina? Porque no se corrigen. ¿Por qué hay matrimonios en ruina? Porque no se corrigen. ¿Por qué hay hijos en ruina? Porque papá y mamá jamás los corrigieron. Jamás se tomaron el tiempo de enseñarles la palabra. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. La pregunta es esta, hermanos. Su vida, su matrimonio, su casa, su hogar, sus finanzas y la iglesia local, ¿en dónde está afirmada? La respuesta debería ser solamente una, ¿cierto? En Cristo. Pero me temo que esa no es la respuesta. Me temo que para algunos la respuesta es en la arena. En la arena. ¿Por qué? Por culpa de nuestros pensamientos y de mis propios métodos, pero no los métodos de Cristo. Si nosotros, hermanos, hacemos lo que la Biblia enseña, le aseguro que a usted le va a ir muy bien. Si usted evalúa su matrimonio, su casa y su noviazgo, le aseguro que el Señor le mostrará las cosas que no están bien y usted comenzará a cambiarlas, pero si usted permite que el Señor lo haga, hermano. Hermanos, nuestros métodos, nuestros pensamientos no nos van a servir para nada. Que coloquemos la batería, cámara de humo, 3 chicas bien bonitas acá y jóvenes que canten en un coro celestial, para que venga más gente, puede que venga, pero la iglesia se va a ir y se va a torcer a lo que Dios no dice, a lo que Dios no habla. Trompetas, gritos de júbilo, danzas, carritos chocones, todo ese tipo de cosas, trencitos, nada de eso, hermanos, nada de eso va a servir. ¿Sabe qué es lo único que puede ayudarnos, hermanos? La palabra de Dios. Amén. En que usted y yo nos arrepintamos, hermanos. Miren, hermanos, arrepintámonos en esta mañana de nuestro mal corazón, de nuestra mala actitud. Arrepintámonos en esta mañana de nuestras mañas, de los malos hábitos que tenemos, hermanos. Arrepintámonos en esta mañana, hermanos, cuando ya no oramos, cuando no leemos la palabra, cuando no nos importa buscar al Señor. Yo siempre lo voy a decir, hermanos, y no me cansaré de decir, ¿por qué tu familia no ha venido a Cristo? Quizás por tu testimonio, por tu mal testimonio, por tu podrido testimonio. Hermanos amados, miren lo segundo. Entonces, ¿qué debía corregir el pastor Tito? Vamos a leer nuevamente Tito 1:5, hermanos. Por esta causa, escribe Pablo a Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, ¿qué era lo deficiente que Tito debía corregir en la isla de Creta? ¿Qué era lo deficiente? Lo que debía corregir el pastor Tito, ¿sabe qué era, hermanos?
las enseñanzas incorrectas en Creta frente a la salvación en Cristo nuestro Señor. Lo que hacían los judíos o los judaizantes de esa época era decir lo siguiente: ok, usted creyó en Cristo, pero siga haciendo estas obras de la ley y te van a ayudar a ser mejor creyente. Cuando debemos recordar que la salvación es por gracia y la salvación solamente es por Cristo, por nadie más, hermanos. No por la iglesia, no por el pastor, sino por Cristo. Por esto el apóstol Pablo le dio toda la confianza a su hermano, amigo y pastor, y lo dejó allí en Creta. Acuérdense, hermanos, que la carta de Tito hace parte de las cartas pastorales, las cuales nos ayudan a formar bíblicamente una iglesia neotestamentaria. Y nosotros hacemos parte de las iglesias neotestamentarias o del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos rige cómo es que la iglesia debe actuar y no a nuestra manera, hermanos. Hermanos, acompáñenme a Tito 1:10, hermanos. Tito 1:10. Miren lo que Pablo está diciendo, hablándole a Tito: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hasta allí no más. En la isla de Creta habían grupos, como le dije anteriormente, grupos de judaizantes que malinterpretaron, hermanos, la salvación por gracia y la salvación en Cristo. Estos enseñaban a los gentiles que para llegar a ser un buen cristiano debía obedecer no solamente a Cristo, sino a algunas leyes judías. Y ya se completaba y usted sí era un buen creyente. Pero eso no es lo que la palabra decía. Y eso era lo que Pablo quería que Tito, por supuesto, corrigiese. Por esto el apóstol Pablo, hermanos, escúcheme, tuvo que ponerse en la tarea de aclarar esta situación. Por eso Pablo le escribe a Tito y a Timoteo. Hermanos, acordémonos que el Evangelio nosotros lo creemos solo por fe, no por obras, por fe. Voy a leer 2 versículos, usted no los busque. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, hermanos, solamente se lo quiero leer. Gálatas 3, del versículo 2 al 7. Tengo que leérselo todo para que lo podamos entender. Esto solo quiero saber de vosotros, pregunta Pablo a esos rebeldes galatenses. Y mire las preguntas que él hace: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, dice Pablo. Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Y mire la pregunta: ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hermanos, ¿qué es lo que quiero decir? Que nosotros creemos en el Señor, vivimos por el Señor y hacemos las cosas por el Señor por fe. Todo es por la fe, hermanos. ¿Acaso usted ha visto a Dios? No. Pero usted lo verá un día por fe. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Somos salvos? Sí, por fe. Por eso no creemos que la salvación sea por obras, ni que necesitamos pagar un dinero para ser salvados. No, por fe somos salvados, por gracia. Entonces, hermanos, nuestro llamado diario es corregir lo deficiente que hay, en primer lugar, en nosotros como creyentes. Solo primero
que debemos revisar. Lo deficiente que tenemos como creyentes. Y esto hace parte, hermanos, de una membresía santa. La falta de entendimiento, hermanos, y la falta de obediencia de algunos los hace llevar a que no guarden el día del Señor, a que no se congreguen, hermanos, a que vayan a la iglesia solamente cuando les conviene ir, solamente. Pero si usted realmente, hermano, es creyente, usted sabe que debe congregarse siempre. Siempre. ¿Sabe que hay que corregir, hermano? Esas luchas que tenemos con los mismos pecados de siempre. Hay personas que viven con el mismo pecado hace 30 años y no han querido reconocer a Cristo como su Señor. Por eso, hermano, viven en pornografía, en lascivia. Por eso, hermano, todavía ven otras mujeres que no es su esposa. Por eso, hermanos amados, todavía maltratan, golpean, porque nos han corregido como creyentes. Cuando el Señor nos llama es a respetar y amar, hermanos. Debes corregir el hecho de ser infiel a Cristo, de ser infiel a tu esposa, de ser infiel a las responsabilidades eclesiásticas. Yo no voy al culto hoy. ¿Por qué? Porque hoy tengo una rumba. Un momento. Pero un momento. Creo que usted no ha entendido lo que significa el día del Señor. Creo que no lo entiendes. Corrígete. Segundo, el desconocimiento total. Y voy precisamente para ese punto. A la asistencia fiel al servicio, hermanos. Hermanos amados, escúchenme. Nos estamos acostumbrando sin ningún fundamento, sin ninguna razón, en venir al servicio cada vez que creemos que lo necesitamos. Llegamos tarde, no damos explicación alguna. ¿Sabe cómo se llama esto? Orgullo. Esto es creerme con el derecho de pasar por encima de Cristo, de su perfecta palabra, de las autoridades eclesiásticas y de nuestros hermanos. Llegar tarde en la congregación, y vuelvo y le repito, ser uno irrespetuoso, grosero. ¿Por qué no llegas tarde a tu trabajo? Hazlo mañana. A ver si te reciben con flores. A ver si el próximo domingo te hacen una fiesta con bombas y ponqué. Te echan. Pero pensamos que la iglesia simplemente es algo más, cuando debería ser algo importante, hermanos. Hoy termina el culto y a partir de hoy debo pensar, el próximo domingo, me espera un banquete, me van a enseñar sobre esto que el hermano dijo, no, debo estar allí. Hermanos, esto se ha convertido en un mal hábito, el cual muchos se están enredando. Y el problema es que a ellos les gusta. Y no se le haga raro, hermanos, si usted se está convirtiendo en un traidor de la palabra de Dios. Si llegar tarde nos incomoda realmente. Si realmente nos sentimos mal, ¿qué debemos hacer? Levantarnos temprano, ¿sí, hermanos? Y por lo menos 1 hora y media antes ya estar listos, preparados para mi servicio. Preparado porque es que ese día el Señor me va a hablar a través de mi hermano. Y si el Señor me habló hace 8 días, pues espero que este domingo me hable mucho más. ¿No, hermanos? Esa no debería ser nuestra actitud. Pero esto no es. Y lo tercero, hermanos, que deberíamos corregir nuestra apatía fría y pecaminosa para servir a la iglesia local. Nos hemos vuelto apáticos y ya no servimos. Pecaminosos. Hermano, ayúdeme con esto. No. Ayúdeme con esto otro, hermano. No, tampoco. Ya no queremos servir, hermanos. Algo más, hermanos, el asistir a una iglesia, pero sin desear ser parte de la membresía.
Debemos corregirnos. Yo conozco muchos hermanos y hermanas que van a iglesias, pero que no se comprometen porque dicen, no, es que esa no es la iglesia. A mí todo me lo dice el Espíritu de Dios. A mí el Señor me habló anoche y me dijo que no fuera mañana, sino la próxima semana. Pónganme cuidado acá, hermanos, ya vamos a terminar. Miren lo quinto que deberíamos corregir, el pobre estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Sabe por qué no maduramos? Porque no leemos la Biblia. ¿Sabe, hermanos, por qué nuestra vida espiritual está como está? Por la falta de oración, por la falta de la lectura, por la falta de la congregación. ¿Por qué hay hermanos y hermanas que uno los ve realmente mal espiritualmente? Pero mal es mal, hermanos. Que ni siquiera ellos se ven mal, porque nunca leen, y nunca oran, y nunca ayunan. También debemos ayunar. Y nunca buscan a Cristo. Vuelvo y pregunto, hermanos, ¿necesitamos corregir lo deficiente? Sí, hermanos. Porque usted piensa que no. Sí. Porque si usted cree perfecto, debería estar en el cielo. Aquí no. ¿Sí o no, hermanos? Tantas cosas que debemos corregir. Ahora, hermanos, voy a terminar. La pregunta no es usted cómo será esta mañana. Tampoco quiero que me responda. No, hoy me voy compungido. Hoy me voy retado. No, esa no es la respuesta. Hoy reconozco que soy pecador y voy a empezar a cambiar. Poco a poco voy a hacerlo, pero voy a cambiar. Pero no es que evaluemos esto dentro de un año, hermano. ¿Cómo está? Igual. Quiero finalizar como iniciamos, hermanos. Debemos corregir cosas, hermanos, y que Dios nos ayude a corregir. Corrige cosas en tu matrimonio. Por favor, te lo pido y te lo ruego, hermano. Haz un alto en tu matrimonio. Siéntate con tu esposa y con tus hijos si son pequeños y revisen qué deben corregir. Eso va a ser bueno. Tú, hermano y hermana que tienen un noviazgo, siéntense y miren qué deben corregir. Y nosotros como iglesia debemos también corregirnos. Si eso lo hacemos, hermanos, nuestro futuro será mejor. Y será una gran bendición. Hermano, póngase de pie en esta mañana. Y quiero dar, hermanos, tan solo 2 conclusiones para que oremos, hermanos. Y entonces, hermanos, estemos preparados porque vamos a hacer en esta mañana algo muy importante para la iglesia. Miren la primera conclusión, hermanos. Cuando un creyente considera que el culto no es importante, que el día del Señor no es importante, cuando un creyente considera que orar no es importante, que leer la Biblia no es importante, ¿sabe cómo se le considera? Un ateo en todas sus presentaciones. Quizás seas un ateo y no te hayas dado cuenta. Quizás tus predicaciones son tan muertas, hermano, como el cementerio del sur. Quizás cuando tú predicas solo conocimiento, porque no has aprendido nada más. Pero en la práctica no sabes nada. Así como el apóstol Pablo le ordenó a Tito corregir lo deficiente allí en la isla de Creta, de la misma forma el Señor hoy a través de sus palabras nos ordenan a nosotros corregirnos en aquellas cosas que usted sabe que están mal, en aquellas cosas que usted sabe que no está andando conforme a la palabra. Incline, por favor, sus ojos, su rostro, y cierre sus ojos y oremos, hermanos. Con mucho respeto, reconozca su pecado, humíllese delante de Dios y pídele al Señor que le ayude. Amado y buen Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque pensamos que caminamos de acuerdo a tu palabra, pero no lo estamos haciendo. Perdónanos, Señor, porque quizás
Nuestra iglesia local necesita arrepentirse y hoy lo haremos y empezar a caminar de acuerdo a tu palabra. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de interés a la iglesia, por nuestras excusas cuando llegamos tarde. Perdónanos por ser irrespetuosos con otros hermanos que sí llegan temprano. Esto molesta, pero ayúdanos, Señor. Padre, perdónanos por no ser sabios. Perdónanos porque por culpa nuestra en ocasiones nuestra vida conyugal se daña, Señor, la vida de nuestros hijos. Porque por culpa de nosotros nuestros hijos están viviendo lo que están viviendo porque nunca les corregimos. Porque no hemos entendido que no debemos ser amigos de ellos, sino padres. Ayúdanos, Señor. Y permite que la iglesia local en todas partes del mundo se corrija. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Ayuda a mi hermano y ayuda a mi hermana. Amén. Damos gracias a los hermanos que hoy se conectaron. Señor les bendiga. Entonces, hermanos, así de pie, continuamos nosotros cantando.